Entonces ya acá nos dirigimos al blog y la segunda pregunta orientadora es ¿cuáles son los estudios radiográficos que comprenden la columna vertebral en sus cuatro segmentos? Entonces en la cervical, de sus proyecciones en la anteroposterior, la lateral de columna cervical, oblicuo anterior de columna y la proyección del nadador. En la lumbar acá podemos observar la proyección pues anteroposterior y la lateral. Además de esto se adiciona la oblicua. Bueno, los criterios de evaluación para saber si cada uno de los estudios está correctamente tomado es que reconocer o admirar si se tiene que realizar en buque mural o en buque mesa, dependiendo de la movilidad del paciente, el tamaño del chasis y de la orientación que hay que tener en cuenta, ya que pues todas las extremidades no son de un mismo tamaño. También la posición del paciente, si está en bipedestación, si está de cúbito o está en sedestación, perdón. La distancia de la película, por lo general, y esto va para la mayoría de las proyecciones o de los procedimientos, se usan es de acuerdo a 1 metro. Acá nos devolvemos. Y acá ya tenemos el protocolo de columna cervical, que bueno, esta tiene proyección lateral, anteroposterior, odontoides y oblicua. En la lateral se usa un chasis de 24 por 30 centímetros. Que bueno, el radio central debe ir al centro de la vértebra C4 a nivel del borde inferior. em, y también tiene que ir de 2,5 a 3 centímetros debajo de la apófisis mastoide. Por lo general, estas radiografías se usan en trauma o si no por leves molestias. La posición del paciente tiene que ser de pie o en sedentación, o también ya si el paciente no tiene mayor movilidad, de cúbito con el chasis en la parte lateral del cuello. La posición de la estructura, pues horizontalmente al centro de la vértebra C4, a nivel del borde inferior de al nivel del borde inferior. Horizontalmente, igualmente 2,5 a 3 centímetros bajo la apófisis. Los criterios de evaluación de esta, pues el paciente tiene que ser el paciente correcto, que se logre ver con claridad el atlas y el axis, hasta la C7 también. La posición correcta, realizar el disparo con respiración suspendida tras expiración. En la proyección anteroposterior se usa un chasis de 18 por 24 centímetros de forma vertical. El rayo central debe ir de 15 a 20 grados en la dirección cefálica. Igualmente se usa en trauma. La posición del paciente puede ser de pie o de cúbito. La posición de la estructura es a la altura de la C4, en caso de hombres, a la altura de la manzana de Adán. Igualmente los criterios de evaluación, paciente correcto, que se logre ver con claridad el atlas y el axis, y la posición correcta. La odontoides, acá igualmente se usa el chasis de 18 por 24. El radio central es dirigido al centro de la boca con el paciente en fonación. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene que abrir la boca como diciendo A. También se usa en un diagnóstico de trauma o pues si el paciente está consciente, pues el paciente lo hace. La posición del paciente igualmente de cúbito o de pie y tiene que abrir la boca ampliamente. La posición de la estructura, el rayo ventrodorsal perpendicular a la película y los criterios de evaluación se observan con claridad las vértebras, se tienen que observar muy bien las vértebras. En la proyección oblicua se usa un chasis de 24 por 30 de forma vertical. El rayo central tiene que estar en dirección de la vértebra C4 con una angulación de 15 a 20 grados.
El diagnóstico de trauma. El paciente puede estar de pie o de cúbito, tiene que girar la cabeza a 45 grados, separando el lado de estudio con el chasis. La estructura tiene que tener una angulación de 15 a 20 grados, igualmente en dirección cefálica, y se tienen que observar con claridad las vértebras. Acá nos devolvemos y acá podemos observar las proyecciones. Oh, acá está la anteroposterior, que acá podemos ver muy bien el atlas y el axis y las vértebras, e igualmente en la proyección lateral. La oblicua, que se ve ligeramente pues giradita, y la odontoides, que acá tenemos que ver con claridad el atlas y el axis, y aquí lo podemos ver sin que ninguna otra articulación esté superpuesta. Seguimos con columna dorsal. En la columna dorsal tiene tres proyecciones, que es la lateral, la anteroposterior y la oblicua. En la lateral tiene que tener un chasis de 35 por 43 centímetros de forma vertical. El rayo central tiene que estar, sí tiene que estar perpendicular al eje longitudinal de la columna, centrado entre la T7 y la T6, debajo más o menos como a 8 o 10 centímetros de la escotadura external. El diagnóstico igualmente trauma, la posición del paciente tiene que ser de cúbito lateral con la cabeza sobre una almohada y las rodillas flexionadas. El chasis tiene que estar centrado, la parte superior a 5 centímetros por arriba del nivel de los hombros. Y en esta debe observarse la D12 centrada en la línea media, y deben estar abiertas y visibles las vértebras. En la anteroposterior, el chasis tiene que ser de 35 igualmente por 43. El rayo central debe ser perpendicular al receptor sobre el centro del esternón. El diagnóstico es trauma. El paciente tiene que estar de cúbito supino, la barbilla elevada y flexionar las piernas para arriba. La posición de la estructura, el borde superior del chasis a la altura de la sexta vértebra cervical, y en esta debe observarse la D12 centrada en la línea media y deben estar abiertas y visibles. En la oblicua, igualmente chasis 35 por 43 centímetros, tiene que estar perpendicular, el rayo central tiene que estar perpendicular a la D7, diagnóstico por trauma. El paciente tiene que estar lateral, delante del buquimural, y rotar el cuerpo en dirección anterior o posterior al paciente. Debe mantenerse recto para colocar la columna paralela a la placa. O si es en buquimesa, tiene igualmente que rotar un poco el cuerpo para que esta se pueda observar. En la posición de la estructura, el borde superior se sitúa unos 3 centímetros por encima de los hombros y centrar el chasis con la D7. En esta se debe observar la D12 centrada en la línea media y debe estar abierta y visible. Acá ya vamos a ver las proyecciones. Eso era, como decía, el anteroposterior, con las piernas elevadas, con las rodillas elevadas, perdón. La lateral y la oblicua, que aquí vemos que está un poco girado el cuerpo.